Muy bien, buenas tardes tengan todos. El día de hoy vamos a continuar con las clases para el examen de admisión y vamos a seguir desde donde nos quedamos la vez pasada. Habíamos dicho que a partir de ahora en las clases que vamos a tener, así por decirlo así, sincrónicas, los sábados vamos a estar resolviendo problemas porque ya prácticamente toda la materia del examen está vista y ahora lo que falta nada más es afinar los distintos tipos de ejercicios que pueden salir durante el examen y con eso estaríamos preparándonos mejor para el examen que viene dentro de unos 2 meses aproximadamente. De igual forma, los videos semanales van a seguir, ¿verdad? Ya la información acerca del precio, que ahora es menor, también se las puse por correo. Y entonces, en las clases estaríamos resolviendo más o menos entre 10 y 15 ejercicios, junto con los 10 que están en los videos para ir haciendo más o menos como 25 ejercicios por semana y que así ustedes tengan gran variedad de dónde practicar para ver más o menos qué les podrían preguntar al momento de ir al examen. La clase seguramente termine un poco antes porque hoy nada más les pude traer 10 ejercicios. Entonces estaríamos seguramente terminando como a las 7 más o menos, o igual el tiempo que nos toma hacer esto, pero yo creo que no vamos a durar la hora y media, porque como son 10 ejercicios ustedes por lo general, los responden muy rápido, entonces no se preocupen, creo que vamos a tardar relativamente poco. Entonces, vamos a empezar con el primer ejemplo que tenemos hoy y dice, ningún ave es mamífero. Esta frase es lógicamente equivalente a, y tenemos todas las opciones. Entonces, ¿qué significa que sea lógicamente equivalente? Quiere decir que tenemos que buscar una opción de estas que diga exactamente lo mismo que lo que dice la frase central del texto que nos están dando. Entonces, intenten buscar una de esas frases que signifique lo mismo que decir que ningún ave es mamífero y con eso ya van a tener cuál es la respuesta correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que lo traten de encontrar y ahorita lo revisamos. Muy bien, ¿verdad? Imaginemos que nosotros tenemos el conjunto de las aves y tenemos el conjunto de los animales mamíferos. Si yo digo que ningún ave es mamífero, quiere decir que el conjunto de las aves y el conjunto de los mamíferos están completamente separados, porque no hay en ningún punto donde haya un ave que sea mamífero. Entonces, si ustedes lo imaginan con diagramas, podrían ver que los dos están separados. Entonces, al decir que ningún ave es mamífero, estamos diciendo que no hay ningún mamífero que sea ave, porque si no, no tendría sentido decir esto. Entonces, una frase que es lógicamente equivalente a decir eso es poner que ningún mamífero es ave. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. Igualmente, vean que la B dice que algunos mamíferos son aves. Y si nosotros decimos que algunos mamíferos son aves, es porque algunas aves son mamíferos. Entonces, no tendría sentido decir que ningún ave es mamífero. Entonces, la B no tiene sentido. La C dice que algunos animales voladores no son mamíferos. Aquí no estamos hablando de algunos animales voladores, entonces no podríamos saber eso. Así que descartamos esa opción. La D dice que todas las águilas son ovíparas. Vean que en el texto nunca se habla de águilas, tampoco de los animales ovíparos, entonces descartamos esa opción porque no se menciona. Y la opción E dice ninguna de las anteriores. Ya vimos que la opción A
cumple el mismo sentido lógico que lo que dice el texto. Entonces no podríamos marcar ninguna de las anteriores como opción correcta. Entonces descartamos 4 opciones y la única que queda como candidata para hacer la respuesta correcta y que es la respuesta correcta es la opción A. Ahora vamos con el problema número 2 el día de hoy, que dice, determina el número que completa la sucesión. Y la sucesión que tenemos dice 1, 5, 21, 85, 341 y 1365. Entonces tenemos que hallar cuál es el número que sigue después de este, es decir, el que sigue en la sucesión. Entonces, 2 minutos para que piensen, o 3, y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Y ahorita la revisamos. Bien, vean que para esta sucesión tenemos que los números siempre terminan en 1 y después en 5. Vean, aquí termina en 1, 5, 1, 5, 1, 5. Entonces ustedes dicen, por lógica, el número que sigue tiene que terminar en 1. Entonces, veamos entre las opciones que nos da la pregunta si hay alguna que termine en 1. Y si hay alguna que termine en 1, es muy posible que esa sea la respuesta correcta. Tenemos la ventaja de que de todas las opciones solamente hay una que termina en 1, que es la opción C. Entonces sí, la opción C es la respuesta correcta. Ahora, eso porque la pregunta lo hace muy obvio, porque vemos que los últimos dígitos son 1 y 5 y solamente hay una opción que tiene 1 entre todas las que nos están dando como posibles soluciones. Pero en caso de que no hubiera solo una que termina en 1, es decir, que hubiera 5 y las 5 terminan en 1, el problema se volvería un poco más complicado. Entonces, lo que tenemos que ver es la distancia que hay entre los números. Esto igual es en el caso de que hubiera más de una que ustedes dicen,
que no es tan lógica que sea la correcta, ¿verdad? Pero ustedes si ven que la C es la correcta, por lo que yo les acabo de decir, ya está hecho la pregunta, ¿verdad? Pasan a la siguiente. Sin embargo, se las voy a explicar para que no quede alguna duda. Entonces, vean la diferencia que hay de 1 a 5. De 1 a 5 hay 4 números. Luego, de 5 a 21 hay 16 números. De 21 a 85 hay 64 números. De 85 a 341 hay 256 números. De 341 a 1365 hay 1024 números. Ahora, ¿qué tienen en común todos esos números? Que todos esos números que acabamos de encontrar en las diferencias, es decir, 4, 16, 64, 256 y 1024, son potencias de 4. Ustedes pueden sacar las potencias de 4 y se dan cuenta de que eso es cierto. Ahora, veríamos entonces que la siguiente potencia de 4 que sigue es 4096. Entonces, para hallar el número que completa la sucesión, tendríamos que agarrar 1365 y sumarle 4096. Y si ustedes hacen esa suma, les da que el resultado es 5461, que en efecto es el número que tenemos en la opción C. Otra vez desde el principio. Primero tenemos 1, le sumamos 4, que es 4 a la 1. Después tenemos 5 y le sumamos 16. 16 es 4 a la 2. Después aquí sumamos 64, que es 4 a la 3. Después sumamos 256, que es 4 a la 4. Después sería sumar 1024, que es 4 a la 5. Y después sumar 4 a la 6, que es 4096. Y eso nos daría al final 5461. Entonces, de las dos formas está bien hecho. Yo siento que la forma más rápida es darse cuenta de que el último dígito del que sigue tiene que ser 1. Pero si a ustedes eso se les vuelve un poco complicado, no se dan cuenta, también pueden hacer esto. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y vamos con el siguiente problema. El siguiente problema dice, sean S, P y Q números primos, ¿cuál es el menor número entero positivo que al dividirse por S, P y Q da como residuo 1? Entonces nos están pidiendo aquí un número que se pueda dividir entre S, P y Q y que además dé como residuo 1, ¿verdad? Entonces, les voy a dar 3 minutos. Recuerden cuáles son los números primos. Intenten hacerlo. Escriban cuál creen que es la correcta. Y ahorita yo les explico cómo podrían intentar hacerlo.
Ok, aquí se puede hacer el ejercicio de dos formas. La primera es que ustedes le den valores a cada una de las letras. Por ejemplo, decir S vale 2, P vale 3 y Q vale 5, porque 2, 3 y 5 son números primos. Entonces, ustedes empiezan a probar para ver cuál de todas estas opciones dividida entre S, P y Q da como residuo 1. Si ustedes lo hacen, llegan a que la respuesta correcta es la opción 2. Esa es una de las opciones. Ahora, el análisis que propone el ejercicio es un ejercicio del TEC. Lo que propone es que veamos que los tres números son primos. Entonces, el menor número que se puede dividir entre todos va a ser el producto de los tres, que es SPQ. Por ejemplo, ustedes tienen 3 y 5. ¿Cuál es el menor número que se puede dividir entre 3 y 5? Es multiplicar 5 por 3. Entonces, el menor número que se puede dividir entre 3 y 5 es 3 por 5, que es igual a 15. Ok, todo bien. Entonces, si ustedes a ese 15 le suman 1, si ustedes agarran 16, 16 ustedes lo pueden dividir entre 3 y 5, ¿verdad? Pero el residuo les va a dar 1. ¿Por qué les va a dar 1? Porque la división exacta de 16 entre 5 o 3 a lo más que va a llegar es a 15. Entonces, nosotros sumamos 1 para que le falte 1 para llegar al resultado que tenemos. Entonces, ese 1 que falta es lo que nosotros llamamos como residuo cuando estamos trabajando con divisiones. Entonces, sería lo mismo si tenemos tres números primos. Ahora, el menor número que va a ser divisible entre los tres es SPQ. Entonces, con la misma analogía que habíamos visto ahorita para el 15, que le sumábamos 1 para que el residuo fuera igual a 1, lo que hacemos es sumarle 1 a SPQ. Ahora, si nosotros agarramos SPQ y lo dividimos entre S, P y Q, la división va a dar exacta en SPQ, pero si sumamos 1, 1 es lo que me va a faltar, y eso que me va a faltar va a ser el residuo. Y lo que me están preguntando es cuál es el número que se tiene que dividir entre ellos para que el residuo de 1. Entonces, analizándolo así, la respuesta correcta tiene que ser la opción 2. Igualmente, si no les queda claro, yo los invito a que le den valores a la respuesta, que ya les dije, ¿verdad? Digamos que 2 por 3 por 5 más 1 dividido entre 2, 3 y 5, y así ven que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces es como el truco que yo les recomiendo para poder hacerlo. Y por último, aquí yo les pongo la nota de recordar que el residuo es lo que me falta para llegar a un número mayor a la última división entera. Vean qué es lo que me falta para llegar a un número mayor. Entonces por eso es que se suma y no se resta. Hicieron muy bien descartando la opción 1 y la opción 4, porque las únicas respuestas que podrían ser correctas son la 2 y la 3. Pero nada más, que recuerden esto, ustedes saben que la respuesta correcta tiene que ser la 2, porque estamos buscando un número mayor. Entonces la opción 2 es la respuesta correcta. Vamos ahora con el siguiente ejemplo de hoy, que dice, en una máquina que fabrica tuercas, por cada 4 producidas, una sale defectuosa. Si se requiere elaborar 57 tuercas sin defectos, ¿cuántas tuercas se deben elaborar como mínimo con esa máquina? Vean que nos están preguntando cuántas tuercas en total se tiene que hacer. Mucho cuidado con eso. Ahora, traten de pensar un método para resolverla y escriban cuál creen que es la respuesta correcta, y ahorita yo les enseño el método que yo utilizaría si me saliera esta pregunta durante el examen. 3 minutos a partir de ahora.
entonces, esta pregunta la pueden ver como una regla de tres. Entonces, ¿cómo se ve como una regla de tres? Véanlo de la siguiente forma. Por cada tres buenas que yo estoy haciendo, estoy produciendo una tuerca que está defectuosa o que está mala, como lo quieran ver. Ahora, nos están diciendo que tenemos que hacer 57 tuercas buenas y nos preguntan que cuántas tuercas se tendrían que hacer en total. Entonces, la proporción de 57 tuercas buenas tiene que ser igual a la proporción que hay de 3 buenas a una mala. Entonces ponemos 3 buenas que equivalen a una mala, tiene que ser igual a 57 buenas que equivalen a X malas. Ahora, despejamos X malas para ver cuántas malas se van a tener que fabricar cuando hacemos 57 sin defectos. Ahora, ¿cómo se despeja esto? Muy fácil. Esta X la pasamos a multiplicar, este 3 lo pasamos a dividir y este 1 pasa a multiplicar. Entonces sería dividir 57 entre 3 para ver cuántas tuercas malas hay que producir para poder hacer 57 buenas. Entonces, 57 dividido entre 3 es una división que sale entera, entonces no tenemos ningún problema ahí. Ustedes dicen 3 por 20 es 60, si yo a 60 le quito 3 quedan 57, entonces 3 por 19 tiene que ser 57. Entonces tenemos que cuando él hace 57 buenas, fabrica 19 malas. Y lo que nos están preguntando es cuántas tuercas se deben elaborar como mínimo con esa máquina. Entonces, el mínimo sería sumar las 57 buenas más las 19 malas que está haciendo. Y 57 más 19 es igual a 76. Entonces, la opción 3 es la respuesta correcta. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice, lea el siguiente párrafo. Los filósofos han discrepado suficiente sobre si primero fueron las ideas o primero fueron las palabras, y parece existir un acuerdo apócrifo de que sin estas no se puede formar una idea o por lo menos no se puede concretar. Ahora, la pregunta es cuál alternativa presenta sinónimos para las palabras subrayadas. Es decir, tienen que buscar cuál es un sinónimo de discrepado y después a partir de ahí encontrar cuál es un sinónimo de apócrifo. Entonces les voy a dar unos 3 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Veamos, aquí la palabra que es fácil de, de descifrar es discrepado, porque apócrifo es una palabra que sinceramente uno casi nunca oye, ¿verdad? Entonces, las opciones que tendríamos vendrían dadas por el significado que conocemos de discrepar. Ahora, discrepar es estar en desacuerdo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos decir que hay dos opciones que tienen sentido para significar discrepar, que sería disentir, porque en cívica enseñan lo que es consenso y disenso. Entonces, un disenso es que no se llega a un acuerdo, mientras que un consenso es llegar a un acuerdo. Entonces, con eso podríamos decir que disentir es no estar de acuerdo. Entonces, la opción uno tiene sentido. Y la otra opción que uno podría pensar que también es correcta es la opción 4, ¿verdad? Debatir. Porque tenemos muy mal enseñada la idea de que debatir significa estar en desacuerdo. Pero si ustedes buscan la definición de debatir, debatir significa compartir ideas o contrastar ideas y no necesariamente significa contrastar ideas que están en contra. Entonces, ahí es donde está el truco de la pregunta para que la gente se confunda y marque la opción 4, porque como siempre creemos que debatir significa estar en desacuerdo con otra persona, vamos a marcar la opción 4. Sin embargo, como debatir, de acuerdo con el diccionario, no significa necesariamente que dos personas estén en desacuerdo, nosotros no podemos decir que debatir y discrepar sean sinónimos. Entonces, ahí es donde el examen quiere que usted falle y tiene que irse a la opción segura. Usted sabe de sociales que un disenso es que haya un desacuerdo y tal vez ha escuchado en algún momento que discrepar es que dos personas están con opiniones diferentes. Entonces, discrepar vendría a ser algo así como un sinónimo de disentir. Entonces, para efectos de esa pregunta, solamente disentir significa, bajo la regla de un diccionario, lo mismo que discrepar. Entonces, por eso la opción uno es la correcta. Sin embargo, si tienen razón al decir que las opciones que podrían ser correctas son nada más la uno y la 4, pero tienen que tener mucho cuidado con eso de debatir, ¿verdad? Y entonces con eso estaríamos listos con esa pregunta, ¿verdad? Nada más tener mucho cuidado con el significado literal que tienen las palabras, porque muchas veces estamos acostumbrados a decirlas o a pensar que significan algo que en realidad no son. Eso es porque normalmente nos lo venden con una mala idea. Entonces eso no es culpa de ustedes. Pero sí es bueno hacer la aclaración. Entonces ahora vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, en una soda ofrecen almuerzos que consisten en una ensalada, un plato fuerte, un refresco y un postre. Ciertos días tienen dos opciones de ensalada, tres tipos de refresco y dos opciones de postre. El cocinero sabe que si llegan 30 clientes podrá servir un menú completo diferente a cada uno, pero si llegan 40 no podrá lograrlo. ¿Cuántas opciones de plato fuerte ofrece la soda? Ahora, aquí les aconsejo que se acuerden de lo que hemos visto en la clase anterior, que cuando teníamos combinaciones de ropa o combinaciones de comida, lo que nosotros hacemos es multiplicar. Entonces, por ahí va la técnica que tienen que aplicar para resolver esta pregunta. No es del todo eso, pero si ustedes saben cómo razonarlo, pueden llegar a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, 4 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Ok, ¿verdad? Veamos. Habíamos visto en la clase pasada que para esas preguntas donde se habla de combinaciones de ropa o comida, que son las más generales, se puede sacar multiplicando las posibilidades que se tienen. Por ejemplo, si nosotros nos dicen que una persona tiene dos pares de zapatos, tres pantalones y cuatro camisas, ¿cuántas combinaciones puede hacer de ropa? Es hacer nada más 2 por 3 por 4. Eso es lo único que quiero decir con esto. Ahora, para este caso sabemos que hay tres posibilidades de refresco, dos de ensalada y dos de postre. No sabemos cuántas opciones hay de plato fuerte, eso es lo que tenemos que averiguar, pero tenemos el dato de que si llegan 30 personas, se puede hacer un menú diferente para cada persona que llegue, pero para 40 esto no es posible. Entonces tenemos que hacer una multiplicación de tal forma que 30, es decir, 30 personas, es menor a la cantidad de combinaciones que se pueden hacer. Por eso es que cada persona de las 30 puede tener un menú diferente, ¿verdad? Nada del otro mundo. Ahora, ¿cómo sacamos las combinaciones que se pueden hacer? Multiplicando 2 de las ensaladas, por ejemplo, por 2 de cada postre, por 3 de cada refresco, por X cantidad de plato fuerte, que es lo que estamos averiguando. Sin embargo, el número de combinaciones posible es menor a 40. Ahora, tenemos que ver cómo despejar X. Trabajemos con esas multiplicaciones para simplificar el cálculo. Si nosotros hacemos 2 por 2 da 4, 4 por 3 da 12 y 12 por X es 12X. Entonces, 30 es menor a 12X y 12X es menor a 40. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar cuánto vale ese X. Entonces, estamos hablando de posibilidades de un plato fuerte. Entonces, como estamos hablando de posibilidades de plato, X tiene que ser un número entero. Entonces, buscamos por cuál número se puede multiplicar 12 de tal forma que nos dé un resultado que es mayor a 30, pero menor que 40. Y si nosotros multiplicamos 12 por 3, nos da 36. Y vean que 36 es mayor a 30 y menor a 40. Aquí lo único que usted hace es probar valores por los que se puede multiplicar 12. Ustedes dicen 12 por 1, 12, 12 por 2 es 24. No me sirven. 12 por 3 es 36. 36 me sirve porque es mayor a 30 y menor que 40. Entonces, las posibilidades de platos fuertes pueden ser 3. Entonces, la opción 1 es la respuesta correcta. Vea que si usted pusiera aquí un 4, 12 por 4 es 48. 48 es mayor que 30, sí, pero no es menor que 40. Entonces, 4 ya no me sirve. Entonces, la única opción que puedo marcar es que hay tres opciones de plato fuerte. Entonces, la opción 1 es la respuesta correcta. Ya vimos que 4 no es posible y mucho menos 23 o 32, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, por eso, la respuesta correcta es la opción 1. Vamos ahora con el siguiente problema de hoy, que dice, observe la sucesión numérica 1, 5, 14, 30, 55, y tenemos que hallar cuál es el séptimo término de la sucesión. Entonces es una sucesión fácil, vean nada más el patrón que tienen los números, y a partir de ahí traten de hallar cuál es el séptimo término. 2 minutos a partir de ahora.
Ok, recordemos que en secuencias lo que normalmente empezamos a ver es la diferencia que hay entre cada número. Entonces, de 1 a 5 hay 4, de 5 a 14 hay 9, de 14 a 30 hay 16 y de 30 a 55 hay 25. Vean que una característica que comparten todos estos números es que 4 es 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado, 16 es 4 al cuadrado y 25 es 5 al cuadrado. Entonces, la distancia que va a haber de 55 al número que sigue va a ser de 6 al cuadrado. Entonces, si yo a 55 le sumo 36, me da 91, ¿verdad? Entonces, aquí sumé 6 al cuadrado. Ahora lo que tengo que sumar es 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49 y 91 más 49 es igual a 140. Entonces, la opción 4 es la respuesta correcta. Desde el principio, vean que aquí vemos que la distancia que hay de 1 a 5 es 4. Entonces, 1 más 4 es igual a 5. Ahora sumo 3 al cuadrado. 5 más 9 es 14. Luego 4 al cuadrado es 16. 14 más 16 da 30. Luego seguiría 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 30 más 25 da 55. Después 6 al cuadrado sería 55 más 36, que eso da 91. Y después sumo 7 al cuadrado, que es 49. Y 91 más 49 es igual a 140, ¿verdad? No fue nada complicado lo que hice, nada más tengan mucho cuidado en que lo que les están preguntando es el séptimo término, ¿verdad? No el que sigue. Eso es como la mayor trampa que puede tener una pregunta de ese tipo. Pero igual, con que la vean y sepan cómo llegar al resultado, todo bien. Vamos ahora con el siguiente ejemplo, que dice, Daniel está cursando una materia en la cual la promoción se obtiene por el promedio de las calificaciones obtenidas en 6 pruebas parciales. El promedio de las notas que obtuvo en los primeros 3 exámenes es 88. En los 2 exámenes siguientes obtiene un promedio de 74. ¿Cuánto debe obtener en el último examen para que la nota final sea 82? Traten aquí de pensar bien cómo trabajar con esos promedios que les están dando, ¿verdad? Porque no les están dando los 5 promedios, les están dando el promedio que obtuvo en los 3 primeros exámenes y el que obtuvo en los 2 últimos. Entonces, intenten razonar bien qué tienen que hacer con eso y traten de hallar cuál es la respuesta correcta. En 4 minutos revisamos.
Veamos, aquí el único problema que le podría salir a usted es que no sepa cómo trabajar con lo de el promedio de las notas que le están dando de los tres primeros exámenes y después con los dos siguientes que le dicen que tuvo un promedio de 74. Usted de aquí no se complique la vida. Piense que en los tres primeros exámenes sacó un 88, así de fácil. Porque si la persona sacó 88 en los tres exámenes, el promedio de los tres exámenes es 88. Entonces estamos cumpliendo con, con lo que nos dice el problema. Que si él pudo haber sacado 86, 80, 89, después un 88, qué sé yo, y que el promedio es 88, bueno, no sabemos, pero lo que estamos haciendo nosotros es completamente válido. Si pensamos que las notas de los tres primeros exámenes dieron 88, entonces es cierto decir que el promedio de los tres fue 88. Luego nos dicen que en los dos exámenes siguientes obtiene un promedio de 74. Entonces pensemos que en los dos exámenes siguientes pegó 74 en los dos, porque así sería cierto decir que el promedio entre los dos dio 74. ¿Verdad? No estamos haciendo nada ilícito, porque eso es cierto, ustedes pueden probar cuál es el promedio de tres exámenes que valen 88 y les va a dar 88, y de dos exámenes que valen 74 les va a dar que el promedio es 74. Entonces, con eso podemos empezar a trabajar para hallar cuánto vale X, que X es la nota que se tiene que sacar en el último examen para que termine sacando un 82. Entonces, lo que podemos suponer es que los números van a ser 88 en los tres primeros y 74 en los dos últimos. Ahora solo falta averiguar la última nota que llamaremos X. Recordemos cómo se saca un promedio. Un promedio se saca sumando todos los datos y dividiendo entre la cantidad de datos que tenemos. ¿Cuántos exámenes tiene que hacer esta persona? Esta persona tiene que hacer 6 exámenes. Entonces la cantidad de datos es igual a 6. Y arriba sumamos los datos que tenemos. Tenemos que en los tres primeros exámenes sacó un 88. Entonces agarramos 88 y lo multiplicamos por 3. Y en los dos siguientes sacó un 74. Entonces sumamos 74 multiplicado por 2 y por último, sumamos una X, que es el último examen, que no sabemos cuánto sacó, pero vamos a calcular lo que tiene que sacar para que tenga una nota 82. Y todo eso lo igualamos a 82, que es lo que nos está pidiendo el problema. Ahora, este 6 pasa a multiplicar. Entonces ya nos quitamos aquí el denominador. Y después lo que tendríamos que hacer es agarrar este 3 por 88 y este 2 por 74 y mandarlos a restar. Cuando ustedes hacen todo ese proceso, les queda que X vale 80. Entonces la opción 1 es la respuesta correcta. Desde el principio, lo único que ustedes tienen que pensar es que en los tres primeros exámenes sacó un 88, ¿verdad? Para cumplir con lo que nos está haciendo el problema. Y a partir de ahí ya pueden hacer el examen como quieran. No hay ningún problema. Entonces, ahora sigamos con el siguiente problema, que dice, en un grupo de 30 personas se sabe que si se elige un miembro al azar, la probabilidad de que sea futbolista es de 4 quintos y la probabilidad de que sea ciclista es de un tercio. Si se sabe que solo 4 personas no practican ninguno de esos dos deportes, ¿cuántos practican únicamente fútbol? Y tenemos todas las opciones. Entonces, aquí pueden hacer dos cosas. Primero, dibujar diagramas o pensarlo de una manera distinta, haciendo sumas y restas y tendrían que llegar a cuál es la respuesta correcta. Entonces, les voy a dar 4 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Muy bien. Entonces, primero tenemos que saber cómo trabajar con esas probabilidades que nos están dando. Vean que las probabilidades las están dando en fracciones. Ahora, ¿qué es lo que quiere el examen? El examen quiere ver si usted sabe cómo pasar esas fracciones a números decimales o a porcentajes, que es prácticamente lo mismo. Entonces, 4 quintos equivalen a 0,8, ¿verdad? Entonces, eso ustedes lo sacan haciendo la división de 4 entre 5, poniendo coma y les queda nada más un 8. No es nada del otro mundo. Entonces, 4 quintos equivale a 0,8. Recuerden que en porcentaje lo que hacemos es multiplicar por 100 la probabilidad. Entonces, 8 por 0,8 por 100 daría 80%. Entonces, el 80% de las personas que practican o que tenemos en este grupo de 30 personas es futbolista. Entonces, ¿cuánto es el 80% de 30? Podemos pensar, el 10% de 30 es 3. Entonces, el 80% es 10% por 8. Entonces sería 3 por 8. Y 3 por 8 es igual a 24. Eso suponiendo que no se puso la calculadora, pero ese problema es de examen del TEC y en el TEC sí se puso la calculadora. Entonces, es nada más para que lo tengan a mano. Entonces, el 80% de 30 es 24. Entonces, hay 24 que practican fútbol. Luego tenemos que la probabilidad de que sea ciclista es de un tercio. Entonces, eso significa que un tercio de los 30 practican ciclismo. Entonces, ¿cuánto es un tercio de 30? Un tercio de 30 es igual a 10. Entonces, hay 10 personas que son ciclistas. Recuerden que en ese tipo de problemas, cuando decimos que son futbolistas, que son ciclistas, no quiere decir que únicamente son futbolistas o que únicamente son ciclistas. Entonces, si ustedes ven que hay 24 que practican fútbol, no vayan a marcar la opción 4 como opción correcta, porque esa es la trampa que tiene la pregunta, ¿verdad? Cuando dicen que hay 24 que practican fútbol, en esos 24 pueden estar incluidos los que practican también ciclismo, ¿verdad? Porque puede que haya personas que practican los dos deportes, no sabemos. Ahora, hay 4 personas que no practican ningún deporte. Entonces, las personas que juegan deportes debe ser igual a 26. Aquí ustedes pueden trabajar con diagramas, que es lo que hayamos visto en ejemplos anteriores de este tipo, ¿verdad? Harían un diagrama donde tendríamos aquí los que practican únicamente fútbol, una región donde están los que practican los dos deportes y otra en los que practican únicamente ciclismo. Ahí tendrían que llegar a que la cantidad de personas que practican únicamente fútbol es de 16 y entonces la opción 2 es la correcta. Sin embargo, como ya hemos visto muchos ejemplos utilizando ese método, y de hecho hace poco hice un video donde explico una pregunta muy similar a esta, con ese método hoy voy a enseñarles uno nuevo. Entonces, tenemos que ver que la suma de las personas que practican deportes tiene que ser igual a 26. ¿Por qué a 26? Porque son 30 personas y hay 4 que no practican. Entonces, en total, las que practican deportes son nada más 26. Entonces, tendríamos que ver que la suma de los que practican fútbol más los que practican ciclismo me debería dar el total de personas que practican deportes. Sin embargo, vean que 24 más 10 me está dando 34. Entonces, ¿por qué me está dando 34 si lo que me tiene que dar es 26? Me está dando 34 porque ahí hay 8 personas que se están contando dos veces. Entonces, esas 8 personas que se están contando dos veces son las personas que practican los dos deportes. Entonces, hay 8 personas que practican ambos deportes. Ahora, vean que teníamos que el total de personas que practicaban fútbol era de 24. A ese 24 le tenemos que quitar esas 8 personas que acabamos de encontrar que juegan los dos deportes. Entonces, si nosotros agarramos 24 menos los 8 que también practican ciclismo, me va a quedar únicamente el número de personas que practican fútbol. Entonces, 24 menos 8 es igual a 16. Entonces, las personas que practican únicamente fútbol es 16 personas. Entonces, la opción 2 es la respuesta correcta. Vean que aquí lo único medio complicado es saber cómo pasar las fracciones a decimales y después interpretar bien esto y acordarse de este método, que esto es como si ustedes no quieren hacer los diagramas nada más, pero si ustedes prefieren hacer los diagramas también pueden intentarlo. Igual en el último video que subí, bueno, el de la semana pasada más bien, hice un ejemplo muy parecido a este.
Creo que es el problema 7 si no me equivoco. Entonces, podrían intentarlo para que vean que de las dos formas llegan a que la respuesta correcta es la opción 2. Ahora vayamos con el último problema del día de hoy, que es un problema clásico de prácticas del TEC, y lo que dice es: un mago le dice a un niño que adivinará un número cualquiera. Para esto debe seguir las siguientes instrucciones: piense el número y multiplíquelo por 2. Sume al resultado anterior 1. Multiplique el número que obtiene por 2. Súmele al resultado anterior x. Multiplique el número que obtiene por 5 para obtener el resultado final. Después del último paso, el mago adivina el número restando del resultado final 50 y luego dividiendo por 20. ¿Cuál número le indica al niño que sume en el paso D? Entonces, ¿qué tenemos que derivar? Tenemos que derivar cuánto vale esta X. Entonces, imaginen que ustedes son la persona que está con ese mago y ese mago les está diciendo cuál es el número que ustedes pensaron al principio. Entonces, intenten hacerlo, prueben cada una de las respuestas, si no le llegan de otra forma, y así pueden ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, 4 minutos a partir de ahora para que lo piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Bien, entonces, esta pregunta es una de las que la gente suele confundir bastante cuando está haciendo la práctica para el examen de admisión, sobre todo el TEC. Sin embargo, la pregunta no es tan complicada si usted se imagina un número. Entonces, yo voy a empezar, por ejemplo, con el número uno. El número uno es un número pequeño, fácil de trabajar, entonces no es tan complicado. Entonces, estoy pensando en uno. Ahora, el paso A dice, piensa el número y multiplícalo por 2. Entonces, pienso en uno y lo multiplico por 2. 1 por 2 es igual a 2, todo bien. Luego, súmele al resultado anterior 1. Entonces, 2 más 1 es igual a 3. Otra vez, todo bien. Multiplique el número que obtiene por 2. 3 por 2 es igual a 6. Ahora, a ese número, súmele x. Entonces, tengo 6 y a 6 ahora le sumo x. Tengo que multiplicar después el número que obtuve, es decir, 6 más x por 5 para obtener el resultado final. Ahora, vean que 6 más x multiplicado por 5 lo que me da es 5 por 6 es igual a 30. Y luego 5 por x es igual a 5x. Positivo por positivo pongo símbolo positivo, por eso pongo más. Y vean que después del último paso, el mago adivina el número restando del resultado final 50. Entonces, ese es el resultado final, le resto 50 y luego eso lo divido entre 20. Entonces, vean que aquí este 30 con ese 50 se puede trabajar. 30 menos 50 es igual a menos 20. Entonces quedaría menos 20 más 5x y nos dicen que ese resultado se divide entre 20. Entonces aquí yo divido entre 20. Y con esto el mago adivina cuál es el número que yo estoy pensando. Entonces el resultado de todo esto es el número que yo tenía al principio. Entonces, ¿cuál fue el número que yo pensé? Yo pensé en 1. Entonces, toda esta expresión tiene que ser igual a 1. Ahora despejemos x. Este 20 pasa a multiplicar, quedaría menos 20 más 5x es igual a 20. Este menos 20 pasa a sumar, 20 más 20 es igual a 40 y me quedaría que 5x es igual a 40. Entonces, 40 dividido entre 5 es igual a 8. Y al final lo que me queda es que x es igual a 8. Entonces, la opción 1 es la respuesta correcta. Desde el principio, vean que lo único que hice fue pensar en un número, ir haciendo todos los pasos que me dio el mago este y al final igualar todo al número que pensé al principio, porque vean que el mago al final lo que está haciendo es adivinar cuál es el número que yo pensé aplicando esta operación. Entonces, menos 20 más 5 por x dividido entre 20 es igual a 1. Y despejando la x, me queda que x es igual a 8. Entonces, la opción 1 es la respuesta correcta. Esto les debería dar 8 con cualquier número que ustedes piensen. Entonces, para probarlo, yo lo intenté hacer con un número que fuera A. Entonces, hice todo lo mismo anterior, pero en vez de poner 1, puse 2 por A. Y al final, el A se cancela y queda también que X es igual a 8. Entonces, con cualquier número que ustedes piensen anterior, en el ejemplo anterior, van a llegar a que X es igual a 8. Nada más traten de repasarlo, traten de hacerlo otra vez y vean si llegan a que la respuesta correcta es la opción 1. Y entonces ese sería el último problema de hoy. Nos estaremos viendo el próximo sábado y seguramente esta semana les suba el otro video. Vean que ya está el video que subió y entonces para que lo vayan a ver si no lo han visto. Y eso sería todo. Muchas gracias.